Bueno chicos, bienvenidos. Vamos a hablar de este tema tan interesante de la filosofía en el viaje en el tiempo. Ven que les había comentado que esta era como una sesión especial, ¿no? O sea, estamos hablando en la sesión anterior sobre las categorías aristotélicas, sobre lo que era la sustancia, la esencia y el accidente, y que nos quedamos en este concepto que era bastante interesante porque era por medio también del lenguaje, ¿no? Lo que se dice de la cosa, lo que está en la cosa, lo que es la sustancia en sí, lo que es el sujeto ontológico, etcétera, 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 ¿no? Pero quise darles este break, quise darles este espacio para poder hablar de la filosofía del viaje en el tiempo, porque creo que es un tema que es muy interesante para todos, ¿no? Y que tal vez a lo mejor no consideramos que haya filosofía de por medio. Tal vez pensamos que es una cuestión más de la ciencia. Pero la primera pregunta que surgió sobre el viaje en el tiempo fue una pregunta filosófica. Antes de comenzar, quisiera escuchar qué esperan escuchar o qué esperan aprender en esta sesión. Porque es muy fácil decir, sí, la filosofía del viaje en el tiempo, pero a ver, ¿qué creen que conlleve la filosofía del viaje en el tiempo? Quien quiera participar sin miedo. Yo pienso más en el ser a través del tiempo. Ok, interesante. Emanuel, Ian. ¿Paradojas? Ok, sí, obviamente vamos a hablar de paradojas, pero vamos a hablar de una paradoja específica que es filosófica y que es la paradoja primordial y que creo que en algún momento la habrán escuchado, pero vamos a hacer un análisis filosófico de ello. Ian, ¿tú qué escuchas cuando escuchas filosofía del viaje en el tiempo? También me surge mucho el recordar las películas y como las reglas que ellos ponen dependiendo de qué teoría y de qué paradoja. Entonces, estoy muy a la expectativa. Perfecto. Sí, justamente lo platicábamos en el chat, ¿no? Es que hasta Ian dijo, ya vi Volver al Futuro, ya vi todas estas películas que hablan de estos temas, porque al fin y al cabo es un tema científico y al mismo tiempo es ciencia ficción. Y vamos a ver en dónde pintamos justamente esa raya entre la ciencia, la filosofía y la ciencia ficción. Entonces, ¿qué rama de la filosofía creen que ustedes trate la filosofía del viaje en el tiempo? Basado en lo que ya hemos visto, porque esto no es así como algo, o sea, exagerado o algo muy avanzado. Hay algo de la filosofía que analiza justamente esto. ¿Cuál creen que sea? Yo veo a Luis que está pensando activamente. ¿Ninguna? Sin miedo, pueden decir, no sé, Pues acuérdense. Dime. diría cronología, pero creo que es muy obvio. Es que cronología es la cuestión de la medición del tiempo, tal cual, ¿no? Pero una rama filosófica tal cual va a ser la metafísica. O sea, es decir, va a contestar las preguntas metafísicas sobre el viaje del tiempo. Recuerden que la metafísica pues es esta rama de la filosofía que consta de aquello que no es tangible, aquello que no es material, aquello que no está presente en el mundo en cuanto a la cosa en sí, ¿no? O sea, en cuanto a materia. Entonces lo metafísico va más allá de la materia. ¿Por qué será o por qué creen ustedes que el tiempo sea una cuestión metafísica? Porque pues, precisamente no es algo físico, o sea, no es algo que puedes tener, es algo que imaginamos y le damos sentido, ¿no? ¿Pero podemos medir el tiempo? Pues inventamos la medida, ¿no? Ok, ¿cuál fue esa medida que inventamos? O sea, literal, pues como las horas y los segundos, ¿no? Ok, Emanuel e Ian, ¿están de acuerdo? Sí. Sí, Sí, tal cual. perfecto. Ok, pues justamente, ¿no? Además de que el tiempo es un concepto que nosotros elaboramos por nuestra misma finitud, ¿ok? Si no tuviésemos esta finitud, si nosotros fuéramos eternos o fuéramos infinitos, así como lo mencionaba Anaximandro, ¿no? El infinito mismo, o lo que no tiene fin, que lo decía Santo Tomás de Aquino y otros filósofos como Aristóteles, no necesitaríamos medir el tiempo, ¿no? Pero como sí lo necesitamos medir, tuvimos que crear esta forma de hacerlo que es por medio de las horas, los minutos, etcétera, ¿no? Entonces el tiempo, tal cual, es algo que es metafísico, está más allá del concepto de la naturaleza, pero la naturaleza se mide por medio del tiempo, o más bien la medimos por medio del tiempo. Todo el análisis que vamos a hacer hoy, todo este análisis está basado en la teoría de las paradojas del viaje del tiempo, perdón, de un filósofo norteamericano llamado David Lewis, que publicó en un artículo en 1976. Fíjense, ¿cuántos años tiene que pasó esto? Pues ya un montón, ¿no? Ya 50, casi 50 años de que David Lewis habló de las paradojas en el viaje en el tiempo. Sin embargo, hay un concepto filosófico muy importante que va a plantear aquí David Lewis. Y como lo dijeron ustedes muy bien, vamos a hablar justamente de paradojas. Es casi imposible hablar del tiempo y no pensar en paradojas. Pero, ¿qué es una paradoja?
¿O qué entienden ustedes por una paradoja? ¿O qué han visto en las películas, en la ciencia ficción sobre las paradojas? ¿Alguna idea, comentario? Aquí recuerda que no hay opiniones erróneas, simplemente son opiniones, ¿ok? Me suena como algo contrario a la lógica. Ok, que rompe con la lógica, puede ser. Emanuel, Luis. Como algo que sigue una lógica redonda, o sea, que llegas a donde iniciaste. Ok, se puede hablar de una paradoja que son cíclicas, ¿no? De hecho, hay una cuestión de la filosofía del viaje del tiempo que se llaman ciclos casuales. No lo vamos a ver ahorita aquí porque esto está un poquito más complejo, ¿no? Pero sí también tiene que ver con eso. Luis, ¿tienes alguna otra idea de lo que es una paradoja? Pues algo que no hace sentido sobre sí mismo, ¿no? Como que no tiene pues, tal cual, o sea, como que no va rectito. No sé cómo Ok, decirlo. no lleva una secuencia, ¿no? No lleva una línea. Y esa es otra de las cuestiones interesantes, que nosotros creemos que el viaje en el tiempo o la temporalidad de las cosas es lineal, ¿no? Hay muchos filósofos que así lo plantean. Por ejemplo, Hegel planteaba que la temporalidad es lineal, o sea, es un evento secuencial, uno tras otro, uno que va consecuente al otro. Pasa algo y por ende pasa otra cosa y así sucesivamente. Pero lo importante aquí es ver que el tiempo tal vez no es lineal, tal vez hay choques, tal vez hay retrocesos, como lo decía tal vez en algún momento Maimónides, vivimos en una sociedad cíclica, en un tiempo cíclico. También lo dijo Foucault en algún momento. Foucault dijo, si nosotros volteamos a ver la línea del tiempo del pasado, es caos total. ¿No? O sea, no hay una línea secuencial, no hay este materialismo dialéctico que decía Marx, del que decía Hegel, del materialismo dialéctico tal cual, sino que hay caos. Vamos a analizar un poco más sobre eso, pero justamente es eso, es aquello que no va con la lógica, no va con el logos, no va con el orden en cuanto a Heráclito y todo eso que hemos visto en los presocráticos, ¿no? Ahora, ¿qué posibilidad lógica hay de que el viaje al pasado exista? ¿Ustedes qué opinan? ¿Se puede viajar al pasado? Ya, o sea, vamos a hablar primero de especulaciones entre nosotros y después vamos a entrar ya a la ciencia de esto. ¿Podemos viajar al pasado? Sí, no, ¿por qué? Quien quiera participar, sin miedo. Pues yo siento que sí, o sea, yo siento que nuestro primer Ujú. pensamiento es como las películas, no agarras una máquina del tiempo y regresas, pero tan solo el simple hecho de recordar es viajar al pasado de cierta forma. Ok, eso es muy interesante porque una reminiscencia pues tendría que incluso relación con Platón, ¿no? De a ver, vamos a recordar aquello que hemos olvidado, pero cuando lo olvidamos en una temporalidad pasada, ¿no? En la anterioridad. Dime, Ian. Justo iba para recordar el concepto de la reminiscencia. Siento que sí puede viajar al pasado, más Ujú. no cambiar el pasado. Ok, eso es un punto también muy interesante. A lo mejor es factible poder estar en el pasado, pero que el pasado es el pasado y no hay más, ¿no? Eso es una visión bastante interesante. Emanuel, ¿tú qué opinas? No sé, para mí me parece muy demasiado complicado es el tema de viajar al pasado. Yo no creo, la verdad. Tú no crees que sea posible, pero hay una razón, algo que te diga, no, es por esta razón en específico, creo que no sea factible o no sea posible. Que lo tenga muy claro, no, tan solo siento que no hace como lógica. Ok, o sea, hay veces que nos gana nuestra obviedad y decimos, no, pues yo no creo que sea posible porque no, ¿verdad? Y listo. Pero hay muchos factores de por medio. Pues bueno, él va a decir, David Lewis, todo esto lo vamos a basar en la teoría de David Lewis, que hay un registro del tiempo y se divide en dos puntos principales. ¿Cuáles creen que sean estos dos puntos principales en los que se registra el tiempo, o que podemos nosotros registrar el tiempo? ¿De qué forma registramos el tiempo? Lo que se les ocurra, ¿eh? O sea, es una forma en la que nosotros llevamos el control del paso del tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo más obvio siento que pues, con un reloj, ¿no? Ok, por medio de un objeto que mide la temporalidad, que sería el caso del reloj, ok. ¿Alguien tiene otra opinión? Ian. Igual un cronómetro. Ok, es igual un objeto que mide el tiempo, ok. Emanuel. Ajá, pues con algo que, un reloj o así. Ok, todos están de acuerdo que entonces por medio de un objeto. Dime, Ian. Igual un calendario. Ok, un calendario, perfecto. Entonces, una vez más, es otro tipo de objeto que mide la temporalidad, tal vez de otra forma, ¿no? Pero sigue siendo un objeto. Bueno, David Lewis va a decir que va a haber dos formas de registrar el tiempo. Ojo, lo que ustedes dijeron no es que esté mal, pero es un poco más profundo en cuanto al ser mismo. Porque él va a decir que hay dos tipos de formas de registrar el tiempo.
el tiempo personal y el tiempo externo. ¿Qué diferencia creen ustedes que haya entre el tiempo externo y el tiempo personal? ¿Qué se les ocurre cuando escuchan las palabras? Digo, el concepto aquí es muy, muy directo, es muy tácito. Tiempo externo, tiempo personal. ¿Qué entienden por tiempo externo? Siento que es como la diferencia entre cívica y ética, ¿no? El tiempo externo Ujú. es el tiempo general del planeta de los todos y el tiempo personal es el cómo yo percibo el tiempo. Ok, ¿están de acuerdo con Luis? ¿O alguien tiene una idea diferente? Sí, coincido, como que el tiempo externo lo podría ver desde la primera persona que dijo, a partir de aquí es la hora uno como tal. Ok, ajá. El tiempo personal es justo desde que naciste, desde que concebiste, tal cual. Ujú. Ok, Emanuel, ¿estás de acuerdo o tienes una visión diferente? Pues no sé, conmigo suena más como a, o sea, que tiempo externo se refiere a literalmente como cuentas el tiempo en segundos, así de cada una hora, y el Ujú. tiempo personal es como que, cosa tu percepción de qué tan rápido o lento pasa el tiempo. Ok, y aquí esto es bien interesante porque estamos hablando desde una perspectiva, ¿no? O sea, de un punto de vista, desde una otredad, desde la subjetividad e incluso desde el relativismo. Si nos basamos a Protágoras, lo podríamos ver desde esa perspectiva. Lo que nos dice David Lewis es lo siguiente. El tiempo externo es la forma en que registramos el mundo, ¿ok? O sea, es decir, cómo pasa todo aquello que es externo a mí, todo aquello que está fuera de mí. Ya medio lo me había mencionado Ian y creo que Luis también, pero también tiene mucho que ver con lo que menciona Manuel. Al fin y al cabo, lo que está afuera de mí va a llevar una temporalidad muy diferente a la temporalidad que voy a llevar yo. ¿Por qué? ¿Por qué creen que esto sea posible? O sea, ¿por qué hay esta distinción? ¿Por qué no decimos, pues es lo mismo lo que vivo yo que lo que vives tú? Pues entras más con Descartes, ¿no? Con la subjetividad, todo ese Ujú. aspecto. ¿Por qué? Es que se me ocurre como pues, lo que siempre dicen las señoras, ¿no? O sea, que cuando te estás divirtiendo el tiempo pasa muy rápido, pero cuando estás aburrido pasa muy lento, cosas así. Y Ujú. pues los cambios externos, pues no los puedes percibir tú. O sea, yo no percibo cómo crece un pollito, simplemente el pollito va creciendo. Ok, esa es una visión bastante interesante. Quiero ahorita volverla a tocar, pero quiero ver qué dice Ian y qué dice Emanuel. Bueno, ¿qué opinión tienen? Igual pueden decir que no. Acuérdense que aquí no es de a fuerza, ¿eh? ¿Están de acuerdo con Luis o no? Si me puedes volver a reformular un poquito para... A ver, si David Lewis dice que hay tiempo personal y tiempo externo, y el tiempo externo es el registro del mundo, ¿qué diferencia hay de cómo se registra el mundo a cómo lo registro yo, o cómo se registra una persona, o una persona, perdón, lo registra? Hay una distinción, por ejemplo, Luis nos decía, ¿no? Depende mucho de la percepción, de lo que es relativo, que pasa el tiempo más rápido cuando estás divirtiendo y pasa el tiempo bien lento cuando no. Entonces, ¿hay una distinción tal cual o no? Sí, claro. Por ejemplo, dio el ejemplo del pollito, pero te lo pongo igual con el ejemplo de los árboles. Creo que también en otra sesión lo platicamos. Uh -huh. Pues el árbol, desde que se sembró, ahí empezó a registrar su tiempo de vida como tal. Ok. Cuando tú naciste, el árbol ya tiene frutos, ya tiene flores, ya va de salida, por ejemplo. Uh Entonces, -huh. sí cambia la diferencia entre uno y otro. Ok, ¿estás de acuerdo, Manuel, o hay algo que no te convenza? No, estoy de acuerdo. Perfecto. Pues fíjense, esto es bien interesante, porque él va a decir que efectivamente el tiempo externo es cómo se registra el paso de todo aquello que está fuera de mí, todo lo que está fuera de mi ser, ¿no? Y que el tiempo personal es el tiempo que manejan ya sea o un individuo en particular, una persona en particular, o un objeto. Ustedes mismos los dijeron hace rato, llegaron a la conclusión que cuando les pregunté cómo registramos el tiempo, dijeron pues, con un reloj, con un calendario, ¿no? Ahorita Ian lo dijo, el árbol ya estaba ahí previo a mí, ¿no? Entonces, independiente de mi existencia o mi no existencia, el árbol ya llevaba, no sé, 20, 30 años sembrado cuando yo nací y va a perdurar más, ¿no? Entonces, la forma en la que yo percibo el tiempo no quiere decir que el tiempo previo a mí no haya existido. El tiempo ya existía. Entonces, quiere decir que no depende el tiempo de mí para su existencia en cuanto al mundo exterior. Pero comienza un tiempo personal desde que comienza mi existencia. Emanuel, ¿cuántos años tienes? Tengo 15. 15. Ian,
28. 28. Luis. 23. Ok, ¿cuándo comenzó su tiempo personal? No sé, 23 años, ¿no? Exactamente, 15, 28. ¿Cuándo comenzaron ustedes a registrar el tiempo externo? Ah, caray, ¿verdad? Esta pregunta medio rara. ¿Cuándo comenzaron ustedes a registrar el tiempo externo? Pues cuando vimos la hora, ok. Cuando empezaron a comprender lógicamente el tiempo, ¿no? Sin embargo, el tiempo externo, lo que está ajeno a ustedes, comenzó a registrar su existencia desde que nacieron, o incluso a lo mejor desde que fueron fecundados, tal cual, ¿no? Pero hay una distinción, porque sin ustedes el tiempo personal no existe. Pero, sin ustedes el tiempo personal no existe, pero sin ustedes el tiempo externo va a seguir existiendo. Entonces, David Lewis dice que el tiempo externo y el tiempo personal van mano a mano. ¿Qué querrá decir David Lewis cuando nos dice que el tiempo externo y el tiempo personal van mano a mano? ¿O qué entienden por eso? Ian. Justo lo que acabas de decir, me suena como una relación simbiótica entre que uno no depende del otro, pero sí interacciona en algún punto. Lo que dijiste, nosotros Ok. empezamos a registrar el tiempo externo, que me di cuenta que, ay, güey, pues ya no tengo un año, ya no tengo 2 años, ya voy creciendo como tal. Efectivamente. Y no solamente eso, vas notando el cambio en ti y vas notando el cambio afuera de ti. Luis, dime. Yo iba a decir algo muy similar a lo de ella, o sea, bueno, también pienso, el tiempo personal, pues es personal, ¿no? O sea, lo percibo yo y todo, yo puedo, mediante mi tiempo personal, puedo estar consciente del tiempo externo, pero en el momento en el que yo no esté, el tiempo externo va a seguir, pero yo no lo puedo percibir. Entonces van mano a mano. Exactamente. Entonces, si yo, por ejemplo, les dijera, son 4:20 de la tarde, dentro de 5 minutos, ¿qué tiempo va a ser en su tiempo personal y en el tiempo externo? De aquí a 4:20 a 4:25, ¿cuánto tiempo va a ser en el externo y cuánto tiempo va a ser en el personal? En el personal 5 minutos, ¿no? ¿Y en el externo? 16:25. ¿Por qué? Porque los días, bueno, la categoría del tiempo, la medición del tiempo en días son 24 horas. Ok. Ok, eso está Entonces, de las interesante. 24 cumplirían 16 horas con 25. Ok, esto es bastante interesante, ¿no? Emanuel, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con Luis, con Ian, o tú tienes una visión diferente? No, yo no entendí la pregunta. A ver, en el tiempo externo, o sea, vamos a hacer, son 4:20. En 5 minutos, es decir, 4:25, ¿cuánto tiempo habrá pasado en el tiempo externo y cuánto tiempo habrá pasado en el tiempo personal? Luis dice que 5 minutos. Ian dice que serían 16:25 porque son 16 horas con 25 minutos. ¿Estás de acuerdo con alguno de los dos o tú tienes una visión diferente? Pues en el externo, pues pasaron 5 minutos, porque ahí está ya con unidades y es como algo más recto, pero en el personal, pues tal vez yo lo puedo sentir como una hora o como un minuto, no sé. Ok. Una vez más, aquí está hablando Emanuel de la percepción, ¿sale? Cuando David Lewis nos dice que el tiempo externo y el tiempo personal van mano a mano, es porque de 4:20 a 4:25, tanto en el externo como en el personal, han pasado 5 minutos. O sea, no hay más. Es decir, a partir de este momento a 5 minutos, han sucedido 5 minutos, que fueron percibidos tanto en tiempo personal como en tiempo externo. Es decir, el mundo registró 5 minutos más y nosotros registramos 5 minutos más. Veo que Ian dice, pero no, está bien, o sea, este razonamiento, o sea, yo sé que la filosofía a veces es de nos está haciendo preguntas capciosas y justamente esta fue una de ellas, ¿no? A la respuesta estaba en la pregunta, fue más retórica, ¿no? Si el tiempo externo registra 5 y el tiempo personal registra 5, ¿cuántos minutos han pasado? Pues 5. Por eso David Lewis dice que el tiempo va mano a mano. Entonces, si va mano a mano, ¿cómo podemos romper con la temporalidad del tiempo externo y personal para poder viajar al pasado y poder viajar al futuro? ¿Cómo lo harían ustedes? Si ya nos quedó claro ahorita, según David Lewis, que el tiempo es tan, o sea, el tiempo transcurre igual para nosotros y para el mundo. ¿Cómo entonces lo podríamos hacer? ¿Cómo creen?
No se preocupen, ¿eh? Yo sé que a veces pasa esto y luego es como de chin, ya me trabé. Así nos pasa absolutamente a todos. Bueno, David Lewis va a decir justamente eso. Si estamos mano a mano y el tiempo externo y el tiempo personal avanzan a la misma velocidad para ti, para mí, para todo lo que me rodea, entonces, ¿cómo es posible el viaje en el tiempo? Él va a decir que estos dos van a diferir en algún momento. ¿Cómo es que difieren? Entre el viaje al futuro y el viaje al pasado. A ver, vamos a analizar primero lo que quiere decir el viaje al futuro y después vamos a analizar el viaje al pasado. A ver, antes de que yo empiece a explicar lo que nos dice tal cual David Lewis, quiero que ustedes me den su opinión en cuanto a lo que han visto del viaje al futuro. O sea, en cuanto, ya saben, Volver al Futuro, Dark, esta serie de Netflix que está increíble, ¿no? Sobre el pasado, presente y futuro, y que de hecho es sumamente filosófica. Pero, ¿qué entendemos por viajar al futuro? ¿Qué nos espera ahí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Etcétera. O cómo funciona el viaje al futuro. De acuerdo a lo que han visto, o lo que se imaginen, ¿eh? Sin miedo, ¿eh? Hijo, yo veo la cara de Luis como de chin, no sé. A ver, Ian, dime. Sí, es justo como proyectar también con base en nuestro contexto actual de dónde vivimos, cuál es nuestro círculo, de qué condiciones tendríamos de aquí a 5 años. Por Ok. ejemplo particular, Uh-huh. creo que fue en el 2012 o en el 2015, era lo de Volver al Futuro, que ya había carros voladores, había patinetas que podían flotar, cuando pues, nada de eso acordaba nuestro 2012-2015. No, y nuestro 2024 sigue sin funcionar de esa forma, ¿no? O sea, fue una concepción bastante en extremo futurista, ¿no? O sea, fue algo que dijimos, es que tiene que ser una realidad completamente rota y diferente a la mía, ¿no? Luis, Emanuel, ¿qué opinan? ¿Qué hace que el viaje al futuro sea el futuro? ¿O qué hace al futuro el futuro? Pues como que hay cosas que todavía no suceden y que son como un Uh-huh. producto de cosas que tienen origen en el presente o el pasado, así. Ok, bastante interesante, porque son cosas que no han sucedido, ¿no? Luis, Pues sí, o sea, yo nomás pienso en cosas que van a suceder y llegar al punto de, como decía Ian, pues ver qué está pasando, ¿no? O sea, ver cómo está. ok, o sea, es la expectativa de aquello que no ha sucedido, prácticamente, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en cuanto al tiempo externo y el tiempo personal? ¿Cómo funciona? ¿Qué va a pasar con el tiempo personal y el tiempo externo? De acuerdo a lo que nos plantea David Lewis, ¿qué creen que suceda con estos tiempos? Pues si van mano a mano, tienen que avanzar igual mano a mano, ¿no? A ver, dame un ejemplo. No, si O sea, puedes, si dame un ejemplo. yo, como la película de Click de Adam Sandler, ¿has visto que avanza y el güey se hace más viejito? Ok, Si va mano a mano el tiempo, pues tendría que hacerse más viejito si voy al futuro y más joven si voy al pasado, ok, teóricamente. ok. Vamos a ponerle un pin a eso para tratarlo ahorita. Emanuel, Ian, ¿qué opinan? ¿Cómo funcionan tiempo externo y tiempo personal en un viaje al futuro? Que pues externamente, este, pues te moviste, avanzaste muchos años, pero pues internamente para ti, no sé, pasaron 2 minutos en lo que la máquina trabajaba y así. Ok, bueno, estoy viendo que Ian hizo así como el chavo de sí, 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 pero a ver, ¿por qué Ian? Sí, confirmo. Yo también puedo poner el ejemplo de la máquina del tiempo de Dragon Ball. Ya ves que Ok, un día ahí es un año de entrenamiento tal cual. O sea, en ese contexto, en ese círculo o en esa locación, puede pasar el tiempo más rápido, puedes estar en el futuro, pero para ti no lo percibes. Siento que lo puedes registrar de diferente manera. ok. Aquí hay dos visiones. Es que el tiempo siga mano a mano como lo plantea David Lewis, que es lo que nos dijo Luis, ¿no? Que es decir, si yo avancé 150 años y viajé 150 años, pasaron 150 años. Y la visión de ustedes es de que si avancé en el futuro 150 años, yo solamente envejecí 2, 3 minutos, dependiendo lo que tarde la máquina o el aparato que nos haga viajar en el tiempo, ¿no? Ahora, ¿quién de ustedes tiene razón? Emanuel y Ian tenía razón. Sin embargo, o sea, de acuerdo a lo que dice David Lewis, ¿ok? Yo no estoy diciendo que así sea la realidad y vamos a viajar en el tiempo todos. No, simplemente estoy diciendo que lo que David Lewis dice es eso. El tiempo externo va a avanzar exponencialmente y el tiempo personal va a avanzar de forma lenta. Porque si pasa como en Click,
o sea, como dijo Luis, que le adelanta y se va haciendo viejito. Si yo me subo a la máquina del tiempo y van mano a mano el tiempo externo y el tiempo personal y viajo 150 años, ¿qué va a llegar mío? Pues nada, ¿no? Ya se va a haber descompuesto la materia, se va a haber hecho polvo, cenizas, etcétera. ¿Por qué? Porque es la forma en la que el tiempo externo y el tiempo personal avanzarían mano a mano. Sin embargo, el propósito o lo que buscamos, el objetivo de viajar en el tiempo, es que yo viva esos 150 años, pero en un periodo de 3 minutos o 2 minutos, que es lo que va a tardar la máquina en llevarme. Y eso es lo que va a decir David Lewis. La única diferencia es que el tiempo externo y el tiempo personal van a llevar la misma dirección. ¿Hacia dónde? ¿Hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo? O al sureste, adelante, suroeste. ¿no? Exactamente, exactamente. Vamos a avanzar en el tiempo. La dirección se va a respetar, el tiempo externo y el tiempo personal van a ir mano a mano en dirección, pero van a diferir en duración, que es lo que va a decir David Lewis. ¿Ok? Entonces, pongamos un ejemplo, que ya ahorita se los di, pero bueno, vamos a poner para que se quede todavía más claro. ¿Ok? Digamos que salimos en enero de 2024 y nuestro, o sea, imagínense, yo siempre me imagino el DeLorean, ¿no? O sea, me imagino la maquinita ¿cómo se llama? El display del DeLorean, que dice enero 2024, llegada enero 2054. Entonces nos subimos, pasan para nosotros 2 minutos y en tiempo personal van a haber pasado 5 minutos, pero en tiempo externo van a haber pasado 30 años. ¿Qué tanto va a diferir en tiempo y duración? Pues van a ser 29 años con, bueno, ya saben, 364 días y 23 horas con 55 minutos de diferencia. Pero mi tiempo personal solamente fueron 5 minutos y mi tiempo externo fueron 30 años. ¿Vamos bien hasta aquí? Esto es lo que nos plantea prácticamente toda historia de ciencia ficción. Que, o sea, porque, por ejemplo, cuando ustedes ven que se sube Marty McFly y el Doc al DeLorean y avanzan 25 o 30 años, el Doc no llega hecho calaca, ¿no? Y el Marty McFly no llega ya con problemas renales y con la espalda toda encorvada, ¿no? Llega joven y el Doc llega a su misma edad. Es decir, su tiempo personal va a diferir con su tiempo externo, pero van a viajar ambos hacia adelante. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tienen dudas o preguntas o algún comentario sobre esto? ¿Todo bien? Todo bien. Ok, ahora, ¿están de acuerdo con esto? O tal vez Luis tiene razón. ¿Qué opinan? O sea, ¿David Lewis tiene razón o Luis Reyes tiene razón? Son los dos Luis. O sea, es que a mí me entra pues justo una paradoja, dirían por ahí, ¿no? Ok. O sea, si yo avanzo mi tiempo personal en el externo, al momento en el que yo quiera regresar a mi tiempo personal original, o sea, ya no puedo, ¿no? Porque ya pasó cierto tiempo personal y ya no puedo regresar exactamente a esos, hace 5 minutos. A ver, antes de que yo diga algo, ¿qué opinan de lo que acaba de decir Luis, Emanuel y Ian? ¿Puedes repetir, por favor, Luis? O sea, si nosotros avanzamos 30 años, que son para nosotros 5 minutos, en el momento en el que yo quiera regresar a mi presente, ya habrán pasado esos 5 minutos, entonces estoy viviendo mi tiempo personal de ahorita más 5 minutos, o sea, ya no es el tiempo personal de todo lo que llevabas de vida, son 5 minutos extra. O Pues se serían podría- 10, porque fueron 5 de ida y 5 de regreso. Ajá, ahí son 10. Bueno, o sea, lo que creo que quiere decir Luis es que hay un tiempo agregado a tu tiempo personal. Es decir, cuando tú viajaste al futuro, en el tiempo externo avanzaste 30 años, pero tu tiempo personal avanzó 5. Cuando regresaste, avanzó otros 5. Es decir, tu tiempo personal ya lleva 10 minutos adelantado al tiempo al que regresaste. ¿Cierto? ¿Por qué creen que las películas de Volver al Futuro se llaman Volver al Futuro? Porque regresas ya con más tiempo. De hecho, o sea, lo que pasa en Volver al Futuro no es descabellado, está basado en ciencia. Hay paradojas, sí, hay cosas que son imposibles, sí, pero están basados en ciencia y filosofía. Y es justamente lo que nos dice David Lewis. Para mí, mi tiempo personal han de haber pasado ya 10 minutos entre que fui y regresé, pero cuando yo regresé a mi tiempo, difirió mi tiempo personal de mi tiempo externo. Pero, imagínense, ¿no? ¡Pum! Yo llego en el DeLorean y son las 4:25. De 4:25 a 4:30, ¿cuánto tiempo pasó?
5 minutos. Regresé a la temporalidad, aunque yo, mi persona, mi tiempo personal, tiene ahora 10 minutos más, regresé a acatarme a la línea temporal y al tiempo y al paso del tiempo externo al que regresé. ¿Sigamos bien? ¿O estamos más confundidos de lo que empezamos? No, se salen más dudas, pero supongo que lo Sí, vamos a sí. explicar ahorita. Vamos a explicar, voy a hacerles un spoiler, no aclarar, pero sí explicar, ¿sale? Sin embargo, vamos a regresar al tiempo en el que tiempo externo y tiempo personal van a ir mano a mano, como decía David Lewis. Antes de continuar con esto, voy a regresar a explicar lo que es entonces el viaje al pasado. De acuerdo a lo que han visto en las películas, series, etcétera, ¿qué es el viaje al pasado? ¿Qué diferencia hay entre el viaje al futuro y el viaje al pasado? Sin miedo, ¿eh? No pasa nada. ¿No? Pues eso, ¿no? Que vas al pasado tal cual. O sea, regreso al pasado. Listo. Ahora, si decía David Lewis que en el viaje al futuro el tiempo externo y el tiempo personal van a variar en duración, pero van a ser iguales en dirección, ¿qué va a pasar con el viaje al pasado? ¿O qué creen que suceda en el viaje al pasado? Dime, Ian. Creo que también van en la misma dirección, pero hacia atrás. Ok, ¿están de acuerdo con Ian? ¿O tienen Yo una digo visión que diferente? van en contra. ¿En contra de qué? O sea, que mi tiempo personal avanza y lo externo retrocede. Ok, Emanuel, ¿estás de acuerdo? ¿O con quién estás de acuerdo? ¿O tu visión? Pues, no, o sea, la pregunta era de que, ¿qué era el viaje al pasado? Sí, porque si decimos que el viaje al futuro es que avanzamos hacia adelante en la misma dirección, tiempo externo y tiempo personal avanzan hacia adelante, pero difieren en duración, que o sea son 150 años para el externo y 5 minutos para mí. ¿Qué va a pasar con el viaje al pasado? Ian dice que van a donde mismo, Luis dice que van en contra. ¿Tú qué opinas? ¿O estás de acuerdo con alguno de ellos? No, pues iban como en contra porque el tiempo externo está retrocediendo, pero para ti, pues la máquina va a tardar 5 minutos y pues en tu tiempo personal pasaron 5 minutos en lo que llegabas a 30 años atrás. Entonces, ¿en qué van a diferir del viaje al futuro? Porque se fijan, en el viaje al futuro hay una coincidencia. ¿Cuál es la coincidencia? O sea, ¿qué coincide el viaje al futuro? Que ambos Tiempo avanzan. Exactamente, que ambos van hacia adelante. En el viaje al pasado, ¿hay alguna coincidencia? Dice Luis, ya veo la cara que dice que no, y efectivamente es lo que va a decir David Lewis. Van a diferir en dirección, o sea, es decir, va a avanzar 5 minutos mi tiempo personal, pero el tiempo externo va a retroceder, digamos, 30 años, como el ejemplo que les puse hace rato, ¿no? Pero yo avancé 5 minutos y retrocedí 30 años. Pero no solamente fue eso, sino que la dirección fue que mi tiempo personal fue hacia adelante y el tiempo externo fue hacia atrás. Entonces, tanto el tiempo personal como el tiempo externo van en direcciones contrarias. Y ahí es donde empieza el problema. Porque si no hay ninguna coincidencia, entonces ¿creen ustedes que sea posible el viaje al pasado? Sí, no, ¿por qué? Dio la cara de Luis como de chin, ya mejor me salgo de la sesión porque ya no quiero participar, no tengo idea. Pero piensen, a ver, si hay coincidencias en viaje al futuro y no hay coincidencias en el viaje al pasado, entonces ¿qué sucede? ¿O qué creen que suceda? Chin, creo que ya los rompí. Ya se me rompieron. No se preocupen, es parte del proceso, ¿ok? Y esto yo, o sea, sé que es interesante, pero al mismo tiempo es sumamente complejo, ¿no? Pongamos otro ejemplito, ¿no? Salimos en enero de 2024, pero llegamos en enero de 1994. El tiempo externo y el tiempo personal avanzaron o retrocedieron. Uno avanzó y otro retrocedió. ¿Cuál avanzó? El personal avanzó y el externo retrocedió. Exactamente, ¿no? Entonces hay direcciones contrarias. El tiempo personal va 5 minutos adelante, pero el tiempo externo va 30 años atrás. ¿Será esto posible o no? Dentro de esta lógica, pues siento que sí. ¿Por qué?
Porque es muy importante lo que mencionaste, de acuerdo a esta lógica, ¿no? Pero ¿por qué? Porque vimos que el tiempo personal se puede, o sea, se vive tal cual personalmente y el externo pues sí es maleable, entonces no siento que importe que vaya hacia atrás o adelante, simplemente importa que el personal no se afecte. Ok, perfecto. ¿Estás de acuerdo, Ian, Emanuel? Sí. Veo a Ian que dice que sí, Emanuel dice que sí. Sí. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos va a decir David Lewis, ¿ok? David Lewis dice que estas direcciones son contrarias, o sea, van negativo. El tiempo personal va en positivo y el tiempo externo va en negativo. Entonces yo les pregunto, si yo avancé 5 minutos para ir al pasado, ¿qué pasa cuando regreso al futuro? ¿Qué pasó con el tiempo externo y qué pasó con el tiempo personal? Así como lo planteamos hace rato que Luis dijo, ¿no? O sea, cuando yo fui al futuro, avancé 5 minutos de ida y 5 minutos de regreso. Y tengo 10 minutos más. Pero si yo fui al pasado y avancé 5 minutos de ida y 5 minutos de regreso, ¿qué sucede con el tiempo externo? Tenemos 10 minutos más nosotros, pero el tiempo externo avanzó, se estancó o retrocedió. Pero es que todo eso de que tienes 10 minutos más, 10 menos, no es como opcional, o sea, pues no podrías como calibrar tu maquinita esa para volver exactamente a cuando te había ido, para ya con el delay que tienes de 5 minutos que tarda la máquina. Esto es bien interesante, ¿no? Porque decir, a ver, yo percibí 5 minutos de ida y 5 minutos de regreso. Y si regresé al momento justo en el que me fui, entonces en realidad no avancé nada. Pero entonces, ¿qué pasó con esos 10 minutos que viví? ¿No existen? Porque ya los viví, me consta, me fui y me regresé. Entonces, ¿qué pasó? Luis, perdón, dime. O sea, lo que yo entendí que dijo Emanuel es como, o sea, yo me voy a las 4:40 y son 10 minutos, entonces yo regreso 4:50. Pero, o sea, como para compensar los 10 minutos de que avanzó la Tierra, ¿no? Ajá, Pero ok, pues siento que hay que meter pues justo el plano físico, ¿no? O sea, porque la Tierra se está exactamente. moviendo, o sea, todo se está moviendo, o sea, si no aparezco en el espacio a lo menso. Ahora, o sea, imagínate que te vas 4:40 y avanzas 10 minutos y decides regresar 4:50. Pero ¿qué pasa si decido regresar 4:40? ¿Va a haber otro yo que se fue? ¿O qué pasó ahí? Esto es muy interesante porque ahí es donde empieza la contradicción. Y es donde dice David Lewis que como la dirección es negativa, nosotros no podemos comenzar después de que termine algo. A ver, vamos a empezar la sesión cuando acabe. ¿Cómo? A ver, explíqueme cómo le vamos a hacer. Vamos a empezar esta misma sesión en cuanto termine. ¿Cómo? Pero imagínense, si yo les puedo decir, vamos a comenzar la sesión en 10 minutos, ¿se puede? Porque en dirección hacia dónde vamos, hacia adelante. Pero si yo les digo, vamos a comenzar la sesión hace 10 minutos, ¿se puede? Ahí es donde empieza el choque y la contradicción, ¿vale? Vamos a poner un pin aquí, porque aquí es donde empieza el problema del viaje en el tiempo. Todavía en viajar al futuro tenía cierto sentido. Ya viajar al pasado nos cuesta más trabajo comprenderlo y eso es justamente lo que va a decir David Lewis. Entonces, regresando al viaje al futuro. Acuérdense, tiempo externo y tiempo personal. Mi tiempo personal avanzó 5, pero los años fueron 30. Es decir, yo solamente envejecí 5 minutos, pero ahora estoy viviendo en el 2064, ¿no? No, 54, perdón, mis matemáticas son pésimas. Ahora, esto emana de una obra llamada La teoría especial de la relatividad de Einstein de 1905. O sea, no le estoy hablando al tanteo, ¿eh? Pareciera que le estoy hablando al tanteo, pero no. Porque Einstein va a confirmar, bueno, no confirmar, va a teorizar, vamos a decirlo así, porque si no al ratito me van a atacar todos los que lleguen a ver el video, ¿no? Va a teorizar que esto es factible y es posible. Ojo, no lo estoy diciendo yo, ahora sí que lo dijo Einstein, y esto sí busquen la teoría especial de la relatividad, no es como las frases que se encuentran en TikTok, que son 700,000 frases que dijo Einstein, Einstein haber dicho, yo cuando madres dije eso. Aquí sí, esto sí lo dijo Einstein. A ver, si Einstein está confirmando teóricamente que se puede viajar al futuro, ¿cómo viajamos al futuro? ¿O cómo podríamos viajar al futuro de acuerdo a la teoría especial de la relatividad de Einstein?
Lo que se les ocurra, ¿eh? Aquí no es de, a ver, recuerden sus clases de física porque seguramente no lo vieron en física, pero ¿cómo lo podríamos hacer? ¿Puedes Lo que repetir la se les pregunta? ocurra. Ah, ¿cómo podemos viajar al futuro? Prácticamente, de acuerdo a el tiempo externo, tiempo personal, que ambos van hacia el frente, que uno avanza más lento que el otro. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo avanzaríamos? Ian. A mí me suena por los cambios de horario, que por ejemplo en Europa o en Asia es un día adicional o es más tarde que aquí en México. Ok, esto está muy interesante porque es en cuanto a las zonas horarias, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, Emanuel, Luis? ¿Están de acuerdo con Ian o no? Pues sí es una forma de ver que estás en el futuro. ¿Pero en realidad estamos en el futuro? ¿O estamos en un constructo humano para poder diferenciar la temporalidad de acuerdo al mundo mismo y su rotación? Siento que cambias el tiempo personal, pero no el externo, ¿no? ¿Por qué? Porque es justa la percepción que tú tienes con base en un objeto. Tanto el tiempo externo como el tiempo personal están avanzando a la misma velocidad al mismo tiempo. El constructo temporal que nosotros necesitamos para poder diferenciar los horarios es algo que es creado netamente por el ser humano. Sin embargo, cuando pasan 5 minutos aquí y pasan 5 minutos en Madrid, España, ¿cuántos minutos han pasado? 5 minutos. Que allá sean las 7:40 y aquí sean las 5:40, no quiere decir que la temporalidad sea la misma. La herramienta que utilizamos es diferente, pero el paso del tiempo es el mismo. Vamos a ver qué es lo que nos dice Einstein de acuerdo a esto. ¿Cómo podemos viajar al futuro? Va a depender de la velocidad. Entre más rápido se mueva un objeto, o sea, es decir, entre más rápido registremos el tiempo personal, más factible es que podamos viajar al futuro. O es decir, más factible es que el tiempo externo se vaya apresurando. Esto es teórico. Y les voy a poner un ejemplo que yo lo vi, me acuerdo que lo vi en Discovery Channel hace muchísimos años, que no me acuerdo si creo que fue en Estados Unidos, la Fuerza Aérea Norteamericana hizo un experimento basado en la teoría especial de la relatividad de Einstein, donde tenían dos personas, dos cronómetros, ¿no? Y uno se encontraba en la pista pues en la pista de vuelo, ¿no? Con el cronómetro, y el otro se encontraba dentro de, creo que era un F-16, un F-18, no me crean mucho. Ambos iniciaron el cronómetro al mismo tiempo, mientras el avión estaba en el piso y mientras el cronómetro estaba en el avión y otro cronómetro estaba en el piso. El avión despega y me parece que el F-16 viaja, no me crean mucho, pero viaja a 1.5 velocidad del sonido. Entonces viajó 5 minutos en tiempo externo, es decir, en el tiempo del cronómetro que se encontraba en la Tierra, y cuando aterrizó el cronómetro del avión solamente habían transcurrido 3 minutos. Es decir, el objeto viajó a tan alta velocidad que fue reduciendo el tiempo. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Ahora, esto fue un experimento real, ¿vale? O sea, no le estoy mintiendo, búsquenlo, no sé si fue tal cual en Estados Unidos, pero fue un experimento real. Entonces Einstein decía que eso es lo que sucede con la velocidad de la luz. ¿Qué pasa con las estrellas que vemos en el firmamento? ¿Todavía están vivas? Muchas ya no. Su temporalidad en cuanto a la distancia, la luz no ha logrado llegar hasta la Tierra y por eso creemos que la estrella sigue viva. Pero la estrella murió hace muchos años. Entonces, entre más velocidad, dice Einstein, es más factible que podamos avanzar en el tiempo, de acuerdo a la teoría de la relatividad. ¿Ok? Si viajamos lo suficientemente rápido, va a decir Einstein, estos 50 años de tiempo externo, perdón, estos 50 años aquí después al revés, 50 años de tiempo personal van a ser 150 años de tiempo externo. Esto es teóricamente posible, dado que cualquier objeto humano terrestre pudiese viajar a miles y millones de años de velocidad luz, o sea, la velocidad de la luz. Lo más que hemos logrado es, creo que romper 5, no me crean mucho, 5 la velocidad del sonido, que es cuando, bueno, no sé si alguna vez ustedes sean apasionados de la aviación, pero me parece que el Concorde, que era un avión francés, viajaba a Mach 1, que Mach 1 es la velocidad del sonido. Es decir, que cuando el Concorde rompe la velocidad del sonido, se escucha primero, bueno,
Se escucha el tronido después de que el avión avanzó. Y no se vayan tan lejos. El Concorde, que el avión. ¿Alguna vez han ido a un concierto y han visto que les toca súper atrás, ¿no? Y ven que el artista hace así, ¿no? La boca, y les llega después el audio, ¿no? ¿Por qué? Porque están tan lejos a distancia y el sonido no viaja tan rápido que a ustedes lo perciben como si fuera retrasado, pero eso ya pasó. Y estamos hablando de, no sé, 300, 400 metros de distancia en un concierto. Ahora imagínense miles de millones de años luz. Entre más rápido vaya un objeto, es más factible que pueda avanzar en el tiempo, va a decir Einstein. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, ya sé que decir tenía razón o no tenía razón Einstein es algo sumamente complejo para un taller de filosofía, pero ¿están de acuerdo con la lógica que maneja Einstein? Sí, no, ¿por qué? Duda, ¿siempre es Dime. igual como regla de 3? 50 años, 150 años. No, estos fueron mis ejemplos para hacer va, números va. cerrados y no meternos en temas ahí más Va, va. complejos porque soy pésimo en matemáticas, pero por eso lo manejé así como en números cerrados. Pero pueden ser 30, 32, 31, etcétera, ¿no? Pero ¿qué opinan de esto? ¿Tenía lógica lo que nos decía Einstein? Ojo, en cuanto a tiempo externo y tiempo personal, ¿qué nos hablaba David Lewis? ¿O está descabellada la idea? Dime, Luis. Pues no sé, a mí me suena muy raro, o sea, porque pienso que hay muchos más factores que inclusive el experimento pues lo pueden afectar, ¿no? O sea, como que en ese tiempo pues no había cosas digitales, entonces, o sea, ese tipo de cosas, o inclusive el hecho de que si la luz siempre está viajando, como se dice luego con los dinosaurios, que si viaja lo suficientemente lejos los puedes ver, Ajá. pues quiere decir que en términos de luz siempre somos eternos, ¿no? O sea, si te alejas lo suficiente siempre me vas a poder ver. Pero a ver, siempre te voy a poder ver, pero ¿qué va a suceder con tu tiempo personal? O sea, aunque se alentice el tiempo personal, va a avanzar, pero se va a alentizar, o sea, va a ser más lento. Si para ti van a haber pasado 50 años y para el mundo 150, pero para ti ya pasaron 50 años, es decir, tú vas a tener 70 y tantos, aunque afuera sea el 2235. O sea, el tiempo va a seguir, o sea, las reglas de la física en cuanto al tiempo a ti te van a seguir aplicando, pero se va a ralentizar tu proceso de avance. O sea, esto es algo muy parecido, o más bien está explicado en lo de Interestelar. Si vieron la película Interestelar, no recuerdo cuando llegan a ese planeta de agua, cada vez que se escuchaba un clic, es que habían pasado 10 años en la Tierra, ¿no? Pero para él, su tiempo personal habían pasado 15, 10 segundos. Relativamente, tú te estás haciendo cada vez más viejo, pero más lentamente. La Tierra o el tiempo que registra, el tiempo externo que registra la Tierra, sigue el paso regular del tiempo, pero sigue avanzando. Es decir, la dirección, en cuanto a lo que nos decía David Lewis, la dirección sigue yendo hacia adelante. Pero lo que pasa es que en vez de ir así, digamos que en vez de ir así, ahora uno va así. Pero los dos siguen yendo para adelante. Tú vas más lento y el otro va más rápido, pero los dos van hacia adelante. Y por eso es que es teóricamente posible viajar al pasado, porque la dirección lo permite. Tal vez cada vez vamos a ir más lento nosotros y el tiempo externo va a ir más rápido, pero siempre vamos a ir avanzando hacia adelante. O sea, es solo bien? que el tiempo es relativo. Por eso Einstein decía que el tiempo era relativo. Justamente, ¿no? Y el ejemplo que puso hace rato, no me acuerdo si fuiste tú, Ian o Luis, que dijeron, es que cuando estoy aburrido, parece eternísimo, y cuando estoy divertido, parece que se va volando. Creo que, no me crean mucho otra vez, te estoy atribuyendo frases a Einstein que no, que cuando le preguntaron a Einstein que qué era la relatividad, le dijo, coloca tu mano en una hornilla de la estufa por 10 segundos y te va a parecer una eternidad. Dice, siéntate junto a la persona que te gusta 10 segundos y te va a parecer muy corto el tiempo. Porque es relativo en cuanto al tiempo personal y la percepción del tiempo personal. Ojo, estoy parafraseando así burdamente y brutalmente a Einstein, pero este trabajo es bastante complejo. ¿Qué opinión tienen al respecto? O sea, ¿qué les deja esto hasta ahorita de lo del viaje al futuro? Porque veo la cara de Ian y Luis como de mind blown. Sí, justo el comentario que hiciste de la película Interestelar, a mí me suena viable porque justo las mediciones de tiempo de la distancia que recorre el astronauta hasta son millones y millones de años luz. Sí me parece lógico. O sea, yo y coincido fíjense, sí, de acuerdo justo a lo que está diciendo Ian,
no solamente es que el tiempo externo y el tiempo personal van avanzando hacia adelante, sino que físicamente también puedes avanzar hacia adelante, más lento, pero en el mundo físico sigues yendo hacia adelante. Ahora, yo veo que están un poco confundidos. Manuel, ¿todo bien? ¿Sí sigues aquí con nosotros o ya dijiste me rindo? Ah, sí. Perfecto. Luis, ¿todo bien? ¿Alguna opinión? ¿Comentario? No, sí, o sea, sí, ya me hace más sentido y todo. Precisamente lo pienso con los animales chiquitos, ¿no? Que para ellos nos movemos muy lento, pero para ellos es como van en friega. O incluso lo que pensamos con los animales en cuanto a los perros, ¿no? Ah, es que mi perro dura bien poquito, pues para ellos o sea, su tiempo personal es 12, 13 años, que para ellos es toda una vida. En nuestra temporalidad, que es de 70, 50, 80 años, dependiendo qué tan bien comas, etcétera, pues obviamente es muy poco tiempo, pero es una cuestión relativa tanto al tiempo externo como al tiempo personal. Mi tiempo personal como ser humano, tiempo personal del perro como animal, el tiempo de la vida, del mundo, de la naturaleza, como tiempo externo e incluso como tiempo cósmico o personal. Pero bueno, vamos a regresar entonces. Ya entendimos que según Einstein, sí podemos viajar al futuro teóricamente. Ahora, regresando a David Lewis y también a Einstein, ¿qué va a suceder acá? Ya nos dijo, ¿no? Las cosas no pueden comenzar después de que terminen. Entonces, ¿qué va a pasar con el viaje al pasado? Entonces, regresando. No pueden comenzar las cosas después de que terminan. Y aquí es donde va a radicar el problema. Todo esto va a ser completamente especulativo, ¿ok? Esto es David Lewis. David Lewis nos va a decir, todo esto es especulación. Y vamos a continuar con el análisis. Einstein va a sacar otra teoría llamada la teoría general de la relatividad en 1918, donde él, no junto con David Lewis, pero David Lewis también hizo aportes para esto, van a analizar lo que es el viaje al pasado. Ellos va a decir Einstein, perdón, que dependiendo de la masa, del tamaño enorme de la masa o del movimiento acelerado de la masa, es lógicamente posible viajar al pasado. ¿Cómo? Déjenles explico y después hacemos especulaciones o hacemos análisis, ¿vale? Tiempo personal y tiempo externo. Al pasado, ¿cómo van a diferir? Ya lo habíamos medio mencionado, ¿recuerdan? ¿En qué difiere el tiempo al pasado? En el pasado, perdón, el tiempo personal y el tiempo externo. Que van en contra, ¿no? ¿En contra de qué? Que uno va para atrás y otro para adelante. Que el tiempo personal siempre va a ir hacia adelante y el tiempo externo va a ir hacia atrás. O sea, va a ser positivo el tiempo externo, el personal, y el tiempo externo va a ser negativo. Entonces van a ir en contra, ¿no? Entonces Einstein va a decir que obviamente las diferencias van a ser tanto la duración como la dirección, ¿vale? Va a aparecer la figura de este austriaco llamado Kurt Gödel, ¿okay? Que es un matemático austriaco que va a tratar de explicar cómo es posible que se pueda viajar al pasado. Ojo, en cuanto a lo posible, hipotéticamente hablando. Él va a decir que sí hay un universo posible y paralelo donde podemos saltar en el tiempo hacia atrás. A ver, ¿qué diferencia hay entre viajar hacia atrás a saltar en el tiempo externo hacia atrás? ¿O qué entienden por eso? Pues que no es, o sea, que ir en contra del tiempo, sino desaparecer y volver a aparecer, ¿no? O sea, sería una como reconstrucción material, como una teletransportación. Sí, de cierta forma sí. Ok, Emanuel y Ian, ¿qué opinan? A ver, dijiste diferencia entre viajar al pasado y Ajá. saltar al pasado. Ajá, saltar en el tiempo. O sea, viajar al pasado es emprender un viaje que me lleve al pasado. Saltar en el tiempo es aparecer en el pasado. ¿Qué diferencia hay entre esto? ¿O qué diferencia crees que haya? ¿Qué sucede con el tiempo externo y el tiempo personal? Ahí siento que coincidirían en el salto. En el salto coinciden porque entonces no habría avance hacia adelante en cuanto Correcto. a tiempo personal, ¿no? ¿Tiene sentido? ¿Tiene coherencia? ¿Sí o no? Sí, porque es en el instante, es inmediato. Ok, ahora les pregunto, ¿cómo lo hacemos? Porque Einstein ya nos dijo, si viajamos rapidísimo, si viajamos así hechos la fregada más de la velocidad de la luz, podemos avanzar el tiempo externo y retroceder el tiempo personal. Si saltar en el tiempo hace que no perdamos tiempo personal, ¿cómo lo hacemos?
¿Cómo creen que lo podamos hacer? Sin miedo, ¿eh? Lo que se les venga a la mente, lo que se les ocurra. Yo veo a Luis así de chin. ¿Te estás hablando, Luis? Porque creo que tienes apagado tu micrófono. No, no. estoy pensando, pero luego pienso en voz alta. Ok, perfecto. Emanuel, Ian, ¿alguna opinión? No, ni idea. Ni idea, dice Manuel. Ian Bien, tampoco. cero, no, ya. Perfecto, pues bueno, va a decir Kurt Gödel que esto es lo que va a generar las paradojas del abuelo. ¿Ok? Ahorita voy a entrar de lleno a eso, pero antes de eso, vamos a entender que saltar en el tiempo externo es donde nos dice Kurt Gödel que hay un universo posible en el que se puede saltar en el tiempo. ¿Cómo? Él dice, no sé, porque lo único que estamos haciendo aquí es que especulativo. Puede ser que en todos los universos habidos y por haber exista uno en el que podamos saltar en el tiempo hacia el pasado sin que avance el tiempo externo. Lógicamente es posible en cuanto a logos, en cuanto a orden, en cuanto a razón, pero él en ningún momento está diciendo que sea posible como lo dijo Einstein. ¿Sale? Entonces, filosóficamente sí se puede, pero va a surgir la paradoja del abuelo. ¿Alguno de ustedes ha escuchado, perdón, me estoy yendo para atrás, ha escuchado hablar de la paradoja del abuelo? Sí. A ver, Emanuel, ¿qué es la paradoja del abuelo? Según yo, era una paradoja de que había un joven con una máquina del tiempo Ujú, y viajaba al pasado para matar a su abuelo. ujú. Entonces, pues, lógicamente, pues, si el abuelo se murió, pues su papá nunca existió, entonces, en consecuencia, pues tampoco el joven existió. Pero si el joven nunca existió, pues, ¿cómo mató a su abuelo? Esa es la paradoja. Y ahí empieza la contradicción lógica, ¿cierto? A ver, con lo que nos dijo Emanuel, Luis, Ian, ¿esto es tal cual posible? ¿Es una paradoja? ¿O hay una posibilidad de que esto suceda? Yo siento que hay una posibilidad, porque en el momento anterior, o sea, hablaba de un universo posible, o sea, no decía que saltabas en el mismo universo, decía que pues, saltabas a otro, ¿no? Bueno, no sé si a otro, No, pero... no, digamos que él lo que decía es que hay un universo en el que es posible saltar. No que tú en este universo puedas saltar a otro universo, sino él dice, de todos los universos posibles, por decir uno de Marvel, ¿no? En el universo 433. En ese universo se puede viajar al futuro sin problemas. En este no. O sea, lógica, coherentemente se puede, pero físicamente no es posible. Más o menos lo que nos dice Manuel es justamente la paradoja del abuelo. ¿Por qué les digo más o menos? Porque hay muchos detalles de por medio. ¿Qué tal que yo viajo al pasado a matar a mi abuelo cuando ya dio a luz a mi papá? ¿No? Dice Ian, me suena multiverso. Pues sí, de hecho, al fin y al cabo, lo que busca la física es esto, ¿no? ¿Qué otras dimensiones haya? ¿Qué otros universos existen? Y si hay un universo en donde yo sea, en vez de profesor de filosofía, sea fisicoculturista, ¿no? Digo, eso nunca va a suceder en este universo, pero sí va a suceder a lo mejor en un universo paralelo, ¿no? Entonces, les decía, la característica de aquí de lo que nos dijo Manuel es, ¿qué sucede si yo viajé al pasado, maté a mi abuelo, pero ya había dado a luz a mi papá o había dado a luz a mi mamá? Pues entonces no va a pasar nada. Entonces hay muchos factores que entran de por medio en la paradoja del abuelo. Pero prácticamente es eso, ¿no? Vamos a tratar de desmentir argumentos lógicos argumentos lógicos contradictorios, porque eso es lo que es una paradoja, que son lógicos pero contradictorios. Entonces, ya me estoy adelantando, perdón. Entonces dice, los argumentos lógicos contradictorios al fin y al cabo son contradicciones. ¿Qué es una contradicción? Cuando ustedes les dicen, esto es contradictorio, ¿qué quiere decir? A veces con la filosofía nos hace eso, ¿no? Que lo que es tan obvio a veces, decimos chiñora y aleta, ya no sé, ¿no? Pareciera que fuera muy fácil, pero ¿qué? Cuando ustedes dicen, esto es contradictorio, ¿qué quiere decir? Que va en contra de lo que se dice, ¿no? Y lo que se dice es lo que usualmente sucede, lo que es justo, lo racional, lo lógico, de acuerdo a lo que nos decía incluso Heráclito, ¿sale? Entonces, fíjense bien. Él va a decir que viajar al pasado es lógicamente posible. ¿Por qué? Si lo analizamos desde Parménides, desde Heráclito y desde Empédocles, si está en mi discurso, lo puedo pensar, ¿qué sucede? ¿Se acuerdan de ese silogismo que vimos en el taller cuando dijimos, si pienso en el chupacabras, entonces el chupacabras está en mi mente? Por lo tanto, ¿qué? Es posible.
Existe, no es posible, existe el Ah, bueno, chupacabras sí, no, también. sí. Exactamente. Entonces, el argumento lógico, aunque sea contradictorio, si está en mi discurso, es predicativo a mí, lo puedo pensar, entonces es lógicamente posible. ¿Puedo pensar en el viaje al pasado, sí o no? Claro. Tan lo puedo pensar que no nomás lo pensé yo, lo pensaron ustedes, sino que lo pensaron los de Volver al Futuro, lo pensaron los de Dark, los pensaron todos estos porque es factible. Entonces, fíjense, es lógico, pero es lógico contradictorio, entonces es lógicamente posible, pero no físicamente posible. Viajar al futuro, de acuerdo a Einstein, es lógicamente posible y físicamente imposible. Perdón, es al revés. No, a ver, repito. Viajar al futuro es lógicamente posible y físicamente posible. Pero viajar al pasado es lógicamente posible, pero físicamente es imposible. Pero lo podemos pensar, y si lo podemos pensar, lo podemos argumentar. Entonces, ¿podemos viajar al pasado? No. ¿Podemos pensar en cómo viajar al pasado? Sí. Entonces, vamos a ver la paradoja del abuelo. Yo viajo al pasado, como dijo Emanuel, y mato a mi abuelo antes de que yo nazca. ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? ¿Qué opinan? Ya se me quedaron mudos, ahora sí. Pues, Emanuel. según lo que habías puesto ahí en tu pizarra antes, Uh-huh. pues no podrías, ¿no? Porque pues no puedes viajar físicamente al pasado. Ok, pero lógicamente podría hacerlo. Si yo puedo hablar del viaje al pasado y viajar al pasado, ¿podría matar a mi abuelo? Bueno, no decir matar, porque si lo subo a internet me van a... Bueno, ya ni modo. Pero, dice Ian, dime. Sí, o sea, si lo piensas, pues, lógicamente posible. Lógicamente es posible. Entonces, digamos que viajamos al pasado y eliminamos a nuestro abuelo antes de procrear, obviamente a nuestros padres, ¿no? Y estaríamos eliminando a uno de nuestros padres, ya sea nuestro papá, nuestra mamá, dependiendo lo que acá, para el abuelo paterno materno, decidamos darle crán, ¿no? Pero, ¿qué sucede si eliminamos al abuelo y lo hacemos antes de que creara o procreara uno de estos padres? ¿Qué va a suceder con nosotros? ¿Qué sucede con nosotros? Ian. Según la paradoja del abuelo, Uh-huh. o según lo que yo pienso. No, lo que tú pienses. Yo también coincidiría con la paradoja del abuelo, que es, lo eliminas, tú no te desvaneces porque se crea una línea temporal Ok, diferente. Tú la ok. eliminaste en una línea temporal donde tú no existes, pero al momento de que tú regreses a tu presente, vas a seguir existiendo. Y esto está relacionado, esto de las líneas temporales es mucho de Volver al Futuro, mucho de la serie de Loki me recordó ahorita, ¿no? Con todas estas divergencias que hay en el tiempo, etcétera. Eso si el tiempo físico fuera posible. Pero como dice Einstein y dice Kurt Gödel, que no es posible, podemos analizarlo lógicamente, pero no físicamente. Entonces, si yo elimino a mi abuelo antes de que procree a cualquiera de mis padres, quiere decir que entonces me estoy eliminando a mí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque si solamente hay una línea temporal, supuestamente, hipotéticamente hablando, y yo logré pasar del presente al pasado a eliminar a mi abuelo, entonces me eliminé a mí mismo. ¿Sí o no? Sí. Eso es lógico, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, ¿cómo viajé al pasado? ¿Cómo viajaron al pasado si su abuelo fue eliminado antes de procrear a uno de sus padres y por ende ustedes no fueron procreados? ¿Cómo le hicieron para en el futuro viajar al pasado? Pues ahí sí Era lo lo, que hablábamos el otro día. A ver, Luis y después Ian. bueno, lo pienso como las películas, ¿no? O sea, a partir de ese momento se reescribe esa línea, pero como si le borran la línea y dijeron, no, ahora ya no existe. Ya. Ok, se crea una nueva línea del tiempo. No que sea una nueva, sino que la que ya estaba se recorta y empieza otra. Sí, continúa. Ok, o sea, es decir, va así y aquí se rompe y continúa, o sea, es decir, hay como una ruptura en el tiempo. Ajá, como, o sea, no sé si que está hasta 2024 y tú regresas al 2000. Entonces del 2000 al 2024 se reescribe.
Ah, ok, se reescribe sobre el tiempo que ya había pasado. Ok, Ian, Emanuel, ¿qué opinan? Es lo que te preguntaba el otro día sobre el determinismo. O sea, ya estaba escrito Ajá. realmente que ibas a viajar, ibas a matar. Eso choca completamente con Sí, sí, ese. no. Y si lo vemos deterministamente, se acabó, ¿no? No hay más. Porque quiere decir que entonces estaba escrito. Pero, a ver, si yo, hijo de mi papá y nieto de mi abuelo, viajé al pasado a matar a mi abuelo cuando todavía no procreaba a mi papá, ¿cómo pude yo en el futuro viajar al pasado si mi abuelo ya no existió en el pasado y yo sí existo en el futuro? Esto es así de ¿qué? ¿No? Y eso es lo que lo convierte en una paradoja. No es posible, tal cual, no lógicamente no tiene sentido. Entonces es una contradicción, va a decir Kurt Gödel y bueno, David Lewis y Einstein. Todo esto está analizado prácticamente de los mismos, ¿no? Emana de la misma, del mismo pensamiento. Entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿Existo o no existo en esta paradoja del abuelo? ¿Quién dice que existimos y por qué? ¿Y quién dice que no existimos y por qué? Sin miedo, ¿eh? No pasa nada. Es que está medio raro decir eso porque entonces desde el simple hecho de haber tenido la idea voy a matar a mi abuelo, ya desde ahí lógicamente deberías como que de desaparecer porque si ya lo pensaste, entonces lo pensaste, lo hiciste, pues, lo mataste, desapareciste, pues sí, está muy así. Ok, entonces tú dirías que si lo matamos, existes, pero no tiene sentido. Ajá. Ok, Ian, Luis, ¿qué opinan? ¿Existimos o no existimos? ¿Y por qué? Ya viajé al pasado, maté a mi abuelo, bueno, no nació mi mamá. ¿Yo existo o no existo? Porque viajé al pasado. Sí, yo me voy a la idea de que se crea otra línea temporal, tal cual. Ok, Yo digo Luis, que sí ¿tú qué existe. opinas? Tú dices que sí existes, ok. Luis, Pues yo pienso que igual existes. Me está haciendo mucha enredo en mi cabeza. Estoy pensando que quizá estás, pero no eres. ok, o sea, es decir, que como que tu personalidad cambiaría. ¿Serías otro ser en una realidad diferente? No, o sea, serías tú mismo, pero es que no sé cómo explicarlo. Pero ahorita a lo mejor se aclara. No, no se va a aclarar, te lo voy a spoilear de una vez, ¿no? No se va a aclarar, pero lo que me gusta es eso, ¿no? El pensamiento crítico, que estemos tratando de entender. Fíjense, yo creo que con una imagen lo van a entender muchísimo mejor. ¿Conocen esta imagen? ¿Alguna vez han visto ese experimento o han escuchado hablar de ese experimento? En No, el que en una caja... Dime, Manuel. creo que no, que nunca lo he visto. ¿No? ¿Ian? No, tampoco. ¿Luis? Sí, el gato de Schrödinger. Exactamente, el gato de Schrödinger. Luis, ¿me puedes explicar qué sabes o qué has escuchado del gato de Schrödinger? Que precisamente meten a un gato en. O sea, lo que están viendo en la imagen. Es una caja vista por dentro para que más Sí, o menos una se den caja una idea. vista por dentro donde Ay, no me acuerdo cómo era, pero era que el gato se podía tirar la varita y se rompe el veneno y lo mata, o puede que no. Y no vas a saber si está vivo o muerto hasta que abras la caja. Ujú. Algo así. Justamente es eso, ¿no? El gato de Schrödinger es que pusieron un gato en una caja con veneno y la cerraron y esperaron una semana a ver qué sucedía. ¿El gato estaba vivo o estaba muerto? Mientras el gato está en la caja, ¿el gato está vivo o está muerto? Mientras el gato está en la caja, dice Schrödinger, está vivo y muerto. En la paradoja del abuelo, existes y no existes al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque pudiste viajar al pasado, pero al matar a tu abuelo antes de nacer, antes de nacer, no, antes de que tú nacieras o que nacieran sus hijos, quiere decir que no es posible, pero tú existes. Entonces, tanto existes como no existes al mismo tiempo. Va a decir Kurt Gödel, va a decir David Lewis y Einstein. Y bueno, en este caso es un ejemplo de Schrödinger. Esto es un ejemplo típico de la física cuántica. O sea, no lo podremos saber hasta qué momento, hasta que abramos la caja y ver si el gato está vivo o está muerto. Aquí, ¿cómo podremos saber si existo o no existo? Si es posible viajar al pasado. Tengo que poder encontrar la forma de viajar al pasado.
y que si mato a mi abuelo, como dicen ustedes, ¡pum!, me desvanezco. Pero a ver, ¿será entonces posible viajar al pasado, matar a mi abuelo y yo desaparecer de la existencia? Eso es lo que vamos a ver en este momento, ¿ok? Para ellos es ilógico, no tiene sentido, porque estar vivo, perdón, existir y no existir al mismo tiempo es algo que en el mundo físico no es posible. Las cosas existen o no existen, van a decir todos ellos, ¿no? Entonces Luis dice que es una equivocación asumir que se generan contradicciones lógicas. Cuando nosotros, bueno, ya les iba a spoilear ahí tantito. Vamos a poner un ejemplo, ¿sale? ¿Cómo podemos hacer una contradicción lógica? Vamos a hacer una paradoja del abuelo, pero que no sea paradoja del abuelo. Es una paradoja que vamos a crear nosotros. Digamos que tenemos la intención de viajar al pasado y hacer algo bueno por la humanidad. ¿Qué sería lo primero que se les ocurre? Bueno, a mí se me ocurrió algo que se le ocurrió también al profesor, que ahorita les voy a explicar qué profesor es donde aprendí todo esto, y voy a poner tal cual su ejemplo. Bueno, le hice unas modificaciones para entenderlo mejor nosotros, pero vamos a decir que quiero hacer algo bueno por la humanidad y viajamos al pasado para asesinar a este señor, ¿no? Que ni siquiera tuve que poner su nombre, creo que todos saben quién es. Y bueno, si me están escuchando en Spotify, puse la foto de Adolf Hitler, ¿no? Entonces, queremos hacer algo bueno por la humanidad. Queremos ir a asesinar a Hitler antes de que sucedan los genocidios, antes de que suceda la Segunda Guerra Mundial. Vamos a decidir salir el 23 de julio de 2024, o sea, hoy, y llegamos el 23 de julio de 1908. ¿Por qué escogí esta fecha? Bueno, porque obviamente la Segunda Guerra Mundial fue hasta 1939, cuando Hitler toma el control del partido nazi en el 33, etc. Pero en el 908 todavía era un pobre diablo que lo que buscaba era ser un maravilloso artista. Digo, esta es una de las obras de Hitler por si se daban, si tenían la duda de si era bueno o malo, pues el vato no era malo, pero para los estándares de Viena, pues sí era malo, ¿no? Entonces todavía andaba en estos quehaceres de buscar ser un buen artista, ¿no? Entonces localizamos a Hitler, lo encontramos, viajamos al pasado y localizamos a Hitler en 1908 en Viena y decidimos llevar a cabo nuestra misión. Intentamos desvivirlo, esa es nuestra misión. ¿Lo vamos a poder hacer? Sí, no, ¿por qué? Ojo, entendamos aquí las reglas del viaje al pasado. Pude viajar al pasado, estoy en el pasado, me topé con el señor antes de que fuera un genocida desgraciado, y tengo la oportunidad de desvivirlo. ¿Puedo o no puedo hacerlo? Piensen en el gato de Schrödinger. Dime, Manuel. Pues es que es literalmente lo mismo que la del abuelo, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, si mi objetivo es el inicio es de que pues me voy a ir a matarlo, y pues si lo mato, entonces ya como en el presente, en el futuro, es como, Ok. si ya nunca existió, entonces, ¿cuándo viajé a matarlo si nunca existió? O sea, esa idea ni siquiera debió existir Ok. de matar a Ok, Hitler. ok. Eso es muy interesante, ¿no? ¿Ustedes qué opinan, Ian, Luis? ¿Están de Yo estoy de acuerdo acuerdo? con Emanuel. Sí, coincido por 3. O sea, entonces no podemos matarlo, ¿no? O sea, puedes y no puedes. A ver, ¿por qué no? ¿Por qué puedo y no puedo? Porque, como lo que dijiste, digo, voy a sonar reiterativo, pero No, 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 tú adelante. si existo y no existo, según la paradoja del abuelo, y si ya viajé al pasado, pues en ese momento puedo matarlo, pero al mismo tiempo no puedo, porque en dado caso no habría tenido que viajar. O sea, Ok, bastante interesante la visión que tienen, porque por ahí va el asunto. Va a decir este ejemplo, el doctor Alsdair Richmond, va a decir que no puede suceder. ¿Por qué no puede suceder? Por una razón muy particular, porque Hitler no fue asesinado en 1908. ¿Cuándo muere Hitler? Bueno, si recuerdan sus clases de historia, ¿cuándo supuestamente muere Hitler? En el 45. Entonces, en mi presente, yo sé que Hitler murió en 1945. Viajé a 1908 a desvivirlo, pero yo sigo sabiendo que él murió en 1945. Entonces, no puede suceder porque cuando yo estuve en 1908, no fue desvivido, sino yo sabría que fue desvivido en 1908. Ahí empieza la paradoja, ¿no? Además, dice dice en este caso, este ejemplo, el doctor Alsdair, si yo tengo éxito, se crea una paradoja del abuelo. O sea, si yo logro asesinar a Hitler, comienza la paradoja del abuelo. Porque tanto Hitler está vivo y no está vivo en mi presente, ¿no? O sea, yo lo hice, yo lo desviví. Pero en el futuro,
él estaba desvivido en el 45 y no en 1908. Yo veo sus caras de preocupación, no se espanten. Fue el maestro que me enseñó esto justamente, que es el doctor Alasdair, siempre digo Alasdair, pero es Alasdair Richmond, que él dice, no puedes hacer nada tú en el tiempo al que arribes que ya haya sucedido en el momento que realizaste tu viaje. O sea, es decir, si yo realicé mi viaje en el 2023 y yo sabía que Hitler estaba desvivido en 1945, aunque yo esté en 1908, Hitler no va a poder ser desvivido en 1908. Porque cuando yo realicé mi viaje, eso ya había sucedido y aunque yo haya llegado al pasado, no va a suceder. Entonces, va a decir el doctor Alasdair Richmond, si encontramos a Hitler, o sea, nos lo topamos, ¿no? O sea, sí, ya lo vimos, lo identificamos, tenemos el análisis y el estudio, ¿no?, de Hitler, de cómo era en ese entonces. ¿Qué probabilidad tenemos de fallar? Yo tengo un arma, tengo un cuchillo, tengo una bomba, es más, me llevé armas modernas al pasado, ¿no? Y lo tengo cara a cara, me lo estoy esperando el camión y me lo tengo aquí a un lado. ¿Qué posibilidad tengo de fallar? Teóricamente. O sea, está aquí, ¿no? Acá está el señor. Y yo tengo aquí la 45, tengo el cuerno de chivo en la espalda. ¿Qué posibilidad tengo de fallar? Díganme un porcentaje. ¿Qué posibilidad tienen ustedes de fallar? Pues con todo lo que dijiste, ¿no sería como todas? Ok. Luis, Ian. Dependiendo de la puntería, pero yo también me diría ninguna. Si lo tienes de frente, pues zúmbalo. Ok, zúmbalo. Luis. Yo estoy de acuerdo con Emanuel, o sea, en base en lo que has dicho, pues el 100%. Exactamente es lo que va a decir el doctor Alasdair Richmond. Ustedes van a tener el 100% de probabilidades de fallar. Pero ustedes se han de preguntar, ¿cómo, güey? Si aquí está, ¿no? O sea, tengo cuchillo, tengo pistola, tengo cuerno de chivo, es más, hasta golpes lo puedo agarrar si quiero, ¿no? ¿Cómo es que voy a tener entonces el 100% de probabilidades de fallar? Bueno, él va a explicar que hay muchas diferentes formas de fallar. Y estas formas de fallar van a ser propias del tiempo en el que estás. Se te va a trabar el arma, se va a agachar Hitler cuando le disparas y se amarra un zapato, a ti te va a atropellar un tranvía, se va a desvivir o vas a desvivir a alguien que crees que es Hitler, se parece un montón, pero no era. Y este es un ejemplo de tantos, de las cuantas formas puedes fallar de acuerdo a la realidad de 1908. ¿Por qué? Porque en 2023 yo sabía que Hitler murió en 1945 y cuando viajé al pasado yo tenía ese conocimiento y yo no puedo viajar al pasado teniendo el conocimiento de algo que sucedió en un momento en el pasado y poder cambiar ese pasado, que es esta frase prácticamente otra vez redicha, ¿no? Que dice, no puedo hacer nada en el tiempo al que arribé que ya haya sucedido en el momento que yo realicé mi viaje. Por lo tanto, mis probabilidades de fallar son 100% y pueden ser de diferentes formas. Entonces, Manuel tenía razón. Ian tenía mucha lógica lo que dices porque es de, güey, pues acá está, ¿no? Y tengo todo lo posible por hacerlo. Sí, pero teóricamente tú sabes que él falleció en 1945, por lo tanto, va a haber muchos factores externos que van a condicionar para que ese suceso no suceda. No suceda como tú quieres que sucede, porque tú tienes el conocimiento de que sucedió después. ¿Sí vamos bien o tienen alguna duda o pregunta hasta aquí? O sea, entonces en esta realidad, no es como en las películas que, ve al pasado y no cambies nada, o sea, puedo ir al pasado y literalmente no puedo cambiar nada, entonces no importa lo que haga, o sea, no importa si, no sé, cosas feas, ¿no? Pero Exactamente, nada va a hagas cambiar. lo que hagas en el pasado, va a decir Einstein, Lewis y Gödel, no vas a poder cambiar nada, ¿no? Ian, ibas a decir algo. Sí, justo, digo, no tomándolo como la realidad absoluta, metiéndonos igual a otras clases que hemos tenido. Sí, sí. O sea, pero pregunto personalmente, ¿tú no crees que hay alguna posibilidad, por más remota que sea, contradiciendo a estos dos grandes personajes? ¿Me Que... preguntas a mí Sí, personalmente? a ti, Miguel, ajá. ¿Tú crees que hay alguna posibilidad? A mí me sigue pareciendo de que si el viaje al pasado fuese físicamente posible, existiría la posibilidad. Si fuese físicamente posible.
como todavía no hay pruebas de que sea físicamente posible, hipotéticamente hablando, todo esto tiene sentido y efectivamente un 100% de probabilidades hay de que no lo puedas hacer. Y es más lógico que no lo puedas hacer porque todavía no podemos viajar al pasado o no existe una teoría viable para viajar al pasado. Pero si todo se acomodase para que fuese posible, yo sí creo que sería posible. Pero hay que ver qué necesitamos hacer o acomodar en nuestra realidad y en la física, en el mundo mismo, para poder viajar al pasado. Y eso es lo que van a decir ellos. Ellos van a decir, mi presencia en el pasado, tal cual, no afecta en lo más mínimo, porque no hay contradicción. Tú puedes estar en el pasado, pero tu presencia no va a ser contradictoria porque no va a afectar el curso de la historia. Hagas lo que hagas en el pasado, no va a afectar nada del presente que tú ya conoces. Entonces, estas acciones están restringidas, va a decir. Son imposibles, pues van a ser imposibles de acuerdo a lo que dice Lewis. Dice que cada tiempo sucede solo una vez. Y si sucede solo una vez, esto es teóricamente, recuerden que todo esto es especulación. Si solamente sucede una vez y ya sucedió en 1908, aunque yo viaje a 1908, lo que sucedió en 1908 va a ser lo que va a suceder normalmente en 1908. ¿Sigamos bien hasta aquí? Ahora, imposible, vamos a ver qué onda. O sea, en realidad, en 1908 no va a volver a suceder, va a contener lo mismo de siempre en el plano físico. Ahora, en el plano hipotético podemos pensar en otras cosas. Mi llegada no va a generar una paradoja, o sea, es decir, el que yo esté ahí no va a pasar absolutamente nada. ¿Qué va a pasar con la paradoja del abuelo? Bueno, la paradoja del abuelo va a tener una ambigüedad, va a decir Luis. ¿Por qué? Si lo analizamos paradójicamente, va a ser posible viajar al pasado. Lógicamente, ¿ok? Y si es posible viajar al pasado, podría generar paradojas. Pero como no es posible generar al pasado, no puedo generar paradojas. Sin embargo, va a decir Luis un concepto que en inglés se conoce como composibility y en español se traduce como componibilidad. ¿Qué significa esto? Es el posible de acuerdo a un conjunto de hechos. ¿Qué quiere decir esto? Yo les pongo un ejemplo. ¿Podemos hablar chino? ¿Sí o no? A ver, ¿quién de ustedes puede hablar chino? Luis, ¿tú hablas chino? ¿Emanuel? No. ¿Ian? No. No. Pero pueden hablar chino en cuanto a componibilidad, posible de acuerdo a un conjunto de hechos. Claro. Sí. ¿Por qué, Ian? Sí, porque según esta posibilidad, si le inviertes las horas diarias al estudio, en algún momento vas a poder hablar chino. Si lo estudias, si le inviertes tiempo, porque tienes boca, porque tienes lengua, porque tienes cuerdas vocales, porque tienes cerebro, porque tienes racionalidad, es que puedes hablar chino. ¿Hablas chino? No, pero puedo hablar chino de acuerdo a un posible conjunto de hechos, ¿sale? Entonces, al ser posible de acuerdo a un conjunto de hechos, va a decir, no es posible cuando no lo hago. O sea, es decir, ¿puedo hablar chino? Sí, composiblemente o componiblemente puedo, pero físicamente no puedo. Entonces, como físicamente no puedo, no hay paradoja. Pero entonces, ¿es posible matar a Hitler? ¿Sí o no? No, porque En no es cuanto, posible viajar, ¿no? en cuanto a posibilidad, va a decir Luis, sí puedo en cuanto a factores posibles. ¿Y cuáles eran los factores posibles? Que tengo un arma, que tengo un cuchillo, que conozco dónde va a estar Hitler en 1908, que sé en qué ciudad va a estar, que sé dónde va a estar parado, que sé cómo luce, que a lo mejor no tenía todavía el bigotito, pero lo puedo reconocer sin el bigotito. Los factores posibles existen y sí lo puedo hacer. Ahora, ¿puedo matar a Hitler en cuanto a posibilidad? No, dado que Hitler estuvo vivo en 1945. Componiblemente, o composibility, como dice Luis, es factible en cuanto a factores. Todo lo que vimos es posible, pero como físicamente no podemos viajar al pasado, entonces sí es consistentemente lógico, pero físicamente imposible. Todo lo que analizamos tiene una lógica casi perfecta. Lógica. Posibilidad física, no la hay. Pero si podemos pensar en el viaje al pasado
y existe en nuestras mentes la posibilidad de viajar al pasado. Existe la lógica del viaje al pasado. Pero físicamente el viaje al pasado es imposible de acuerdo a Einstein, de acuerdo a Gödel y de acuerdo a Lewis. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Ya entendí más o menos lo que es la metafísica, ya. Exactamente. Claro. Esta es justamente la filosofía metafísica. Este es un ejemplo. Todo es lógico, pero posible en el mundo material, eso es otra cosa, ¿no? Y aguas, porque aquí Einstein, o sea, vean nada más el tamaño del mapita que me eché para hacerles esta sesión, ¿no? O sea, vean nada más. Es una cosa brutal, ¿no? Pero de acuerdo a Einstein, esto no solamente es posible, el viaje al futuro, sino que es físicamente posible. Ya hablamos del todo. Fíjense cómo el análisis de lo imposible fue más complejo que el de lo posible, ¿no? Lo posible, pues es, los dos van para adelante, sí, uno más lento que el otro y listo. El pasado, chin, se contradice, no se puede, y el análisis fue enorme para llegar a la conclusión de que no se puede, pero que lógicamente existe el argumento lógico, valga la redundancia, por medio del logos, de la razón, de racionalizar un viaje al pasado. ¿Algún comentario, algo que quieran rescatar de esto? ¿Qué les pareció? ¿Es interesante, no es interesante? ¿Ya lo sabían, no lo sabían? ¿O qué me pueden decir de conclusión? Quien quiera, sin miedo. Duda. Dime. Adicional a David Lewis y también tomando como base a Einstein, ¿hay algunos otros filósofos que tomaron premisas de este viaje en el tiempo? Más que de viaje en el tiempo, hay filósofos que hablaron del tiempo mismo, ¿no? O sea, en cuanto a lo que es el tiempo. Por ejemplo, Kant es uno de los que principalmente habla de lo que es el concepto del tiempo. Debe haber otros, te mentiría si te dijera que sé cuáles son. Estos son los filósofos que yo estudié. No sé si haya otros filósofos, pero es una pregunta muy interesante. Entonces sería cuestión de investigar qué otros filósofos han hablado de esto. Pero obviamente ya el viaje en el tiempo está más catalogado a la física, ¿no? A la física cuántica, y ya la pregunta filosófica, metafísica se ha dejado un poco de lado, ¿no? Manuel, Luis, ¿algún comentario, algo que quieran agregar? No. ¿Todo bien, Manuel? Perfecto. Luis. Solo me quedé pensando, o sea, para viajar en el futuro tienes que ir en friega, ¿no? Pero, por ejemplo, el concepto de criogenización, que te quedas ahí suspendido, o sea, es parar tu tiempo personal. Es que el tiempo personal entonces sería qué sucede con la criogenización, porque entonces sería que mi cuerpo está congelado en el tiempo, o está congelado en el mundo externo, o está congelado mi tiempo personal. Ahora, no sabemos también si la criogenia sea un factor posible para viajar en el tiempo, porque sería entonces no viajar, sería suspenderte en el tiempo, y eso ya es otra cosa. Ahí sí, no sé, yo he estudiado lo del viaje en el tiempo, pero la suspensión en el tiempo, o sea, como pausar el tiempo, eso es una pregunta bastante interesante, ¿no? Pero bueno, chicos, ya no les quiero quitar más su tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por estar en el taller siempre. Espero que les haya gustado porque para mí esto fue maravilloso. Escuchar sus aportes, de verdad fue increíble. Y cómo llegan a esas conclusiones, ¿no? Eso es lo que más me llama la atención, de que a veces ya tienen la respuesta y solamente lo hicieron por medio del pensamiento crítico y la razón. Y eso es justamente el propósito de este taller. Pero bueno, chicos, que tengan muy bonita tarde y espero verlos el jueves. Vamos a seguir ahora sí con Aristóteles, ¿vale? Vale, Cuídense muchas mucho. gracias. Se cuidan Gracias, todos. Mike. Saludos a Bye. todos. Bye. Cuídense.